es un webinar en el cual vamos a hablar de una introducción al fingerprinting y también, más que una introducción al fingerprinting, un poco a la ciberseguridad. O sea, sí que quiero hacer una serie de demostraciones del fingerprinting, que es una de las primeras fases cuando se está realizando una auditoría de seguridad, y que creo que es importante conocerla, empezar a conocer qué herramientas se utilizan para este fin. Y por tanto, pues bueno, creo que va a ser una sesión divertida y que puede ser dinámica. Así que bueno, sin más, voy a ir presentándome mientras vais accediendo y demás. ¿Quién soy? Soy Álvaro Núñez y actualmente trabajo en Telefónica Digital, en el equipo de Ideas Locas, y además también tengo el placer de poder colaborar con Inmune impartiendo las sesiones de hacking ético dentro del máster de ciberseguridad, ¿no? Por eso mismo puedo traer una sesión relacionada con ese ámbito, con un ámbito en el cual me manejo y por lo menos pues poder compartir este conocimiento con todos vosotros. ¿Algún dato de interés de mí? Pues bueno, que sepáis que aunque me dedico activamente a la parte de la seguridad informática, mi estudio principal no fue la informática, sino fue una rama de las telecomunicaciones, que es imagen y sonido. Y al final, siempre que me presento digo lo mismo, si vamos a trabajar en un futuro de lo que realmente queráis, de lo que realmente se os dé bien, ¿vale? No, obviamente hay unas bases del estudio que se hacen, pero siempre que están relacionados, pues bueno, si se os da bien algo y os gusta algo, se puede terminar trabajando de ello pronto. También, por otro lado, aparte de la parte de ciberseguridad o del hacking ético, se me da también bien trabajar con hardware, con pequeños componentes, y por eso me animé hace ya unos cuantos años a escribir un libro relacionado con las placas Arduino. Así que bueno, siempre también lo suelo comentar, que si a alguien le gusta o le apasiona el mundo de los microcontroladores y de la electrónica, pues comparto, ¿vale?, esa pasión. Y ya sin más, después de esta presentación, vamos a comenzar a hablar y voy a dar una pequeña introducción a lo que sería la parte de ciberseguridad, ¿no? Antes de entrar en materia, antes de entrar en el tema del fingerprinting, pensemos un momento, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad hoy en día o qué persigue, qué pretendemos proteger? Bueno, al final, aquí tenemos que tener claro un globo principal en el cual hay dos términos que se nos pueden hacer parecidos, pero que debemos distinguir, ¿vale? Por un lado tendríamos la seguridad de la información y por otro lado tendríamos que hablar de seguridad informática. Obviamente, esto dicho así, bueno, la seguridad de la información, la seguridad informática, la ciberseguridad, está todo muy relacionado entre sí y puede ser que confundamos los conceptos, ¿vale? Es normal, pero ¿cómo se desgrana este mundo? Obviamente puede haber distintas o alguna variación con esta visión. Yo sé, es un poco esta la visión que tengo de la seguridad de la información, que actualmente sí que nos referimos mucho a la seguridad de la información en medios tecnológicos, ¿no? Por eso, o aplicando tecnología a la protección de esa información. Por eso mismo se conoce el ámbito de la seguridad de tecnología de la información. Esto para mí es el globo grande y al final, como su propio concepto indica, sería la protección de la información. Y para llevar a cabo esta protección de la información, pues habrá distintas ramitas, por así decirlo, que se encarguen de hacerlo. Pensemos en una empresa en la cual, pues, por ejemplo, quieren proteger la información y la información está digitalizada y por tanto están servidores. Esos servidores no dejan de ser ordenadores que van a estar en algún lugar del mundo, o sea, físicamente van a estar situados en un sitio concreto. Bueno, pues para poder acceder a ese sitio concreto, que será posiblemente un edificio, ese edificio deberá contar con medidas de seguridad físicas suficientes para proteger el acceso físico a ese servidor, ¿no? Para poder evitar pues, que haya, por ejemplo, pues, un ataque físico al servidor. Por supuesto que la empresa en ese caso estaría expuesta a otros factores, no solamente de ataques de personas, sino que también pues, estamos expuestos a ataques de la propia naturaleza, ¿no? O que se prenda fuego, o que se inunde, o que pase algo. Pero bueno, al final, todo eso, o todo esto que estoy diciendo, nos referimos también a esa capa
de seguridad física que deberían tener pues, un edificio. Por otro lado, una empresa, si hablamos de seguridad de tecnología de la información, también debería tener un sistema de auditorías para comprobar que todo está bien. ¿Qué van a hacer las auditorías? Van a poner a prueba o van a comprobar, dependiendo del tipo de auditoría que sea, pues van a poner a prueba la seguridad de algún ámbito. Por ejemplo, si hablamos de una auditoría de código, pues orientado al desarrollo de productos o servicios que se está haciendo, obviamente son auditorías que pretenden analizar pues, si ese código está bien, entre otras cosas, pero son auditorías, por ejemplo, de código para una empresa que se dedique a hacer esta serie de productos y servicios. Pero puede ser que la empresa no se dedique a hacer código, por tanto, podrá tener otra serie de auditorías, como una auditoría de red para saber en qué nivel de seguridad se encuentra la red en la cual trabajan los empleados. También podría ser una auditoría de sistemas para ver qué tal están los sistemas dentro de esa red de la empresa, qué bien o qué tan protegidos están. O, por ejemplo, pues si la empresa cuenta con puntos de acceso inalámbricos, una auditoría de redes inalámbricas para ver qué tan seguros son esos sistemas inalámbricos, una auditoría de VoIP, por ejemplo, para si la empresa está trabajando con un servicio de voz IP, pues también se puede poner a prueba ese sistema, ¿no? Es decir, tenemos distintos tipos de auditoría que realizaremos en base a lo que queramos ver en qué estado de seguridad se encuentra. Por supuesto, una parte muy importante es el tema de la respuesta a incidentes. En el caso de que a la empresa sufra algún tipo de ataque, ¿de qué manera tiene que responder la empresa? Es decir, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Pues bueno, avisar, por ejemplo, a los clientes que hayan sufrido, si se ha dado un caso de un robo de información o una fuga de información o cualquier cosa, pues bueno, de qué manera se va a responder. Primero, pues para avisar y de otra manera para mitigar y para evitar que ese ataque pues vaya más, ¿no? O ese riesgo o esa amenaza, mejor dicho, se vuelva real y provoque algún tipo de incidente. Y por último, pues también hay muchas empresas, por supuesto que hay más patitas, bueno, pero para que nos hagamos un poco idea, ¿no?, de lo que conlleva la parte de seguridad de tecnología de la información, las empresas tendrán también un departamento de seguridad informática, al igual que tienen un departamento que se encarga, por ejemplo, de la gestión de equipos, de plataformarlos, de crear los usuarios, de instalar las actualizaciones de seguridad de manera remota. Tendrá que haber algún equipo que se dedique a la seguridad propia de esa empresa. En cierto modo, podrían incluso hacer sus propias auditorías. Siempre también está bien contar con auditorías externas que validen ese trabajo, ¿no?, o esa seguridad que se está haciendo. Pero bueno, pues esa seguridad informática dentro de la empresa, que normalmente esto se hace en dos equipos, el conocido equipo como el Red Team, el equipo Blue Team. Unos se encargan de la parte ofensiva, el equipo Red Team se encarga de la seguridad ofensiva y el equipo Blue Team de la seguridad defensiva. Es bastante divertido porque al final esta serie de equipos es un poco el juego del gato y el ratón. Unos tratan de acceder y otros tratan de que no accedan, ¿no? Tratan de poner esas barreras para que no se consiga acceder. Por tanto, al final entre ellos es una especie de entrenamiento continuo y están probando constantemente que la seguridad informática de la empresa esté funcionando. Cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos que tener claras por lo menos 3 dimensiones que son las que se intentan proteger dentro de la información. Sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué es esto? Pues básicamente la confidencialidad, que el usuario que quiere leer esa información tiene los permisos necesarios para poder leerla. La integridad es que la información, tenemos la garantía de que esa información no ha sufrido ninguna alteración. Y la disponibilidad, que la información tiene que estar disponible cuando se necesite, ¿vale? Estos serían como los 3 pilares básicos. Por supuesto, o las 3 dimensiones. Por supuesto que luego tenemos otra serie de dimensiones secundarias, como podría ser la autenticidad, la trazabilidad o el no repudio. ¿En qué consistirían estas? Por ejemplo, la autenticidad nos va a garantizar el origen de esa información. La trazabilidad nos va a certificar o sabemos
que podemos ver qué ha pasado con esa información a lo largo del tiempo. Y por último, el no repudio, que nos hace que el emisor no puede negar que haya sido el emisor, ¿vale? Es como que confirmamos el emisor de esa información. En definitiva, con la seguridad de la información, tenemos que tener claro que al final cualquier tipo de empresa va a tener información, ¿vale? La información es valor, la información es un activo importante de la empresa y que por tanto es algo que hay que proteger como si fuese cualquier otra parte del negocio, ¿vale? De hecho, debería ir bastante alineado con la parte de negocio propio de la empresa. Sí que es verdad que la seguridad tampoco debería ir encima del negocio, pero sí que pueden ir alineados. Esto, básicamente, aquí lo resumo, ¿no? En este pequeño triángulo. Si nosotros tenemos una empresa y somos pequeños y decimos, vale, no me voy a preocupar ahora de la parte de seguridad porque como soy pequeño, eh, no, yo creo que no me van a conocer, no me van a atacar. Entonces voy a invertir siempre en el lado del negocio, voy a hacer crecer mi negocio dentro de unos meses o un año. Seguramente haya crecido lo suficiente pues, para contratar más personal, para moverme de localización, para ir a un sitio mayor. Y la parte de seguridad la voy descuidando. ¿Qué pasa si por cualquier razón tenemos un incidente de seguridad, se nos cuela un ransomware, que si no lo habéis escuchado, el ransomware es constante, ¿no? Es cuando a una empresa se le cifran todos esos documentos que tiene, ¿vale? Se cuela, es un tipo de malware, y al final nos cifran los archivos y no podemos acceder a ello, nos solicitan un rescate, es decir, es como si fuese un secuestro de la información. Claro, si esa empresa pequeña que está despegando, que está basada, por ejemplo, en medios tecnológicos, descuida esa parte de seguridad porque la ve como un gasto y le cifran toda la información, donde tiene la información, he dicho, que es valor, se puede cargar completamente la parte de negocio, ¿vale? Por mucho que haya trabajado en los últimos tiempos en ampliar el negocio, llega un incidente de seguridad y podría cargarse directamente todo. Por eso digo, es bastante importante y sería ideal que esa parte de seguridad vaya creciendo al mismo ritmo que crece el negocio, que no se vea la seguridad como un gasto, sino que realmente se vea como una inversión de que si tenemos esa mala suerte de que nos afecta algún tipo de ataque, se produce una brecha de seguridad o somos infectados por un ransomware, si tenemos la seguridad alineada al negocio, vamos a saber o deberíamos saber de alguna manera responder a eso, ¿vale? Y poder evitar que los daños vayan a más. ¿Qué dicen las noticias sobre ataques o sobre los hackers, ¿no? Por así decirlo? Pues mirad, aquí os traigo una serie de noticias mmm, relativamente recientes, quiero decir recientes, en un margen del 2020 hacia acá, ¿vale? Para que tengáis en cuenta la primera de todas, empezando por la izquierda, dice el titular, voy a leer el titular y explico brevemente, dice Twitter sufre el mayor hackeo de su historia. Esto básicamente lo que pasó es que hubo un montón de cuentas de usuarios validados o verificados, pues cuentas como el presidente de Estados Unidos, ¿vale? La propia cuenta oficial de Twitter de Apple, de Bill Gates, de Elon Musk, de Uber, bueno, una serie de entidades reconocidas, ¿no? Cuentas que tienen un montón de seguidores, de repente pusieron tweets de manda un Bitcoin a esta dirección y te devolveré el doble, te doblaré ese Bitcoin, ¿vale? Era un mensaje como eso. Claro, es raro, ya era bastante raro de por sí, pero que muchas cuentas famosas, por así decirlo, tuviesen ese mismo mensaje, algo estaba pasando. ¿Hubo algún problema con Twitter? Efectivamente, no se logró acceder a la información privada de las cuentas como tal, pero sí que hubo un fallo que permitía que se publicara en nombre de otros usuarios, de tal manera que el impacto que puede suponer eso, pues que una cuenta de alguien, de una persona pública o una empresa conocida esté publicando
algo de eso, ¿vale? El impacto puede ser muy grande, ¿vale? Por tanto, bueno, ahí tenemos ese titular: Twitter sufre el mayor hackeo de su historia. El 16 de julio del 2020 es la noticia. Justo en el centro, que, bueno, está tapado realmente la imagen de Twitter, pero tenemos otra que es: Acer ha sido hackeado. Piden 50 millones para desbloquear sus archivos. Desbloquear sus archivos. ¿Qué os acabo de comentar? El tema del ransomware. Es decir, aquí a Acer, a la empresa Acer, se coló un ransomware y, por tanto, pues pedían 50 millones para poder desbloquear esos archivos. Si Acer lleva un buen sistema de seguridad con copias de seguridad incrementales, periódicas, etcétera, 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 gran parte de esos archivos los podrán recuperar. Es verdad que ha podido haber una filtración de datos, sin embargo, los pueden recuperar, ¿vale? Aunque haya filtración. También tuvimos al Ministerio de Trabajo, se le hizo dos ataques más o menos seguidos, por así decirlo. Primero, si vemos el titular: el Ministerio de Trabajo sufre un nuevo ciberataque después del hackeo al SEPE, es decir, el SEPE tuvo un primer ciberataque y 3 meses después el Ministerio de Trabajo sufrió de nuevo otro ataque, ¿vale? Quiero que nos quedemos un poco con ese titular: el Ministerio de Trabajo sufre un nuevo ciberataque después del hackeo. Y los otros dos que tengo aquí a mano derecha: Twitch, la empresa de streaming de Amazon, sufre un hackeo y se filtran 125 gigas con datos sensibles. Esto básicamente estaba publicando un montón de información privada, de datos sensibles, que contenía información, pues, de cuánto habían facturado ciertos streamers el periodo de los 2 últimos años. Como podéis ver, es un dato bastante sensible, pues se filtró, ¿vale? Esa información se filtró y se publicó. Y luego otro que tengo aquí al final del todo, que es un bloqueo, hablamos de una denegación de servicio, y es que a unas gasolineras en Irán, después de hacer un ataque de denegación de servicio, las gasolineras se quedaron paralizadas. Entonces, ahora también pensar el daño que puede hacer eso a la red de gasolineras, que no permitía que se pagase con tarjeta para poder cobrar el servicio de la gasolina. Entonces, imaginaos también el daño que puede hacer ese ataque, una denegación de servicio, ese bloqueo masivo a esas gasolineras. Entonces, después de haber visto esta serie de noticias, esta serie de titulares, quiero hacer una pequeña pausa para que penséis en esta pregunta y, si queréis, digáis algo. Hackers, ¿qué concepto tenemos de ellos? ¿Son delincuentes? ¿Son buenos? ¿Son malos? Depende. ¿Qué imagen tenemos sobre ello? A ver qué tal está el chat. Vale, me voy a venir aquí, ¿vale? Para coger el chat. Venga, Miguel Jiménez ha dicho que son buenos algunos, otros no tanto. Miguel lo ha dicho bastante rápido, prácticamente sin dudar. Vale, Javier también dice que los hackers son buenos. Muchos a los principios estabais diciendo buenos, ya veo que van cambiando, ¿no? Por aquí Juan Pablo depende, ¿no? Dice los dos. José Manuel: son amantes de la tecnología. Ainara hace una buena distinción porque dice ciberdelincuentes malos, ¿vale? Esa distinción. José Manuel también coincide, ¿no? Son delincuentes. Bueno, veo que en general, Tyron dice: el conocimiento es bueno, lo malo son las intenciones. Eso también es correcto. Hacker bueno, ciberdelincuente malo. Bueno, en general, casi todos tenéis un pensamiento positivo sobre los hackers, ¿no? Parece que no se ven como la persona que está sentada en el metro con una capucha así a oscuras, ¿no? Y está haciendo algo malo. O sea, sí que veo que esa
cultura hackers que podríamos definir y que lleváis bastante bien interiorizada, ¿no? Que en general sí que decís que el hacker va a ser bueno y que si son malos será otro concepto como puede ser el ciberdelincuente. Sí que te veo también algún que otro chat que decís que, bueno, depende del uso que se le dé. Efectivamente, eso también es, pero bueno, técnicamente y en general, como habéis dicho, si se está delinquiendo, pues obviamente se llamará de alguna manera como ciberdelincuente y si no, realmente debería ser una connotación positiva. ¿Qué ha pasado aquí entonces? ¿Por qué todo lo que hemos leído está asociado a, a cosas malas, ¿no? A algo que ha pasado? Twitter sufre un hackeo. O Twitter o Twitch o Acer, y estamos viendo la palabra hacker que, 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 que no es muy positiva, ¿no? Bueno, esto básicamente es verdad que aquí en España tenemos acompañado esa palabra hacker, ese sentimiento como pirata informático, de hecho es lo primero que aparece en la RAE. Sin embargo, con el paso del tiempo sí que han añadido esta siguiente definición que va muy en la línea de la parte de ordenadores, aunque también dice que, bueno, que aparte de llevar la parte de seguridad de los sistemas, son capaces de desarrollar técnicas de mejora. Sin embargo, un poco más allá, esta reflexión la saqué del blog de Chema Alonso y básicamente es, aparte de llevarlo a esa parte de ordenadores o de la tecnología, pero sí que dice que es simplemente el investigador que intenta llevar las cosas más allá de lo que en un primer momento se pensó, es decir, que buscan ese límite con el fin de sobrepasarlo, ¿no? y mejorarlo. También he visto que habéis hablado de esos tipos de hackers según sombrero, pero claro, si acabamos de decir que un, que un hacker es algo bueno y luego decimos ya, pero el hacker de sombrero negro es malo porque es el cibercriminal o ciberdelincuente. Entonces, ¿qué es? ¿Es bueno o si es hacker de sombrero negro es malo? ¿Verdad que esta terminología que se utiliza hoy en día puede, puede llegar a confundir, ¿vale? Pero es verdad que si hablamos directamente de, bueno, tipos de hacker o tipos de persona, yo creo que quedaría mejor. Si hablamos del sombrero blanco, sí que sería el hacker, esa persona que tiene los conocimientos y que es capaz de evaluar la seguridad de una empresa y hacer el bien. Por otro lado, el hacker de sombrero negro o la persona sombrero negro, es decir, el que va a utilizar ese conocimiento para hacer el mal. Y luego también tendríamos esa parte intermedia, que básicamente sería los activistas, algo así como Greenpeace, pero de esta parte tecnológica. Al final es alguien que por lo general se dedica a hacer el bien, pero que según sus ideologías o sus pensamientos puede llegar a actuar de una manera no legal no para su interés, sino para su interés ideológico. Luego también, según tipos de hackers, ya he dicho, vale, tipos de persona, pero está el conocido script kiddie, que es aquella persona que está empezando, de que al final, pues, digamos que utiliza, por así decirlo, que utiliza herramientas de botón gordo que se conocen, es decir, no sabe lo que está pasando por detrás, sino que simplemente las lanza sin saber lo que está pasando. Ah, esta es una herramienta para hacer una denegación de servicio. Yo la uso, no sé lo que está pasando, sé que estoy haciendo una denegación de servicio, pero no sé en qué funciona, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que se denomina script kidding. Vale, como aquí ha comentado Darwin, efectivamente el tema de los sombreros, del malo y el bueno, viene de las películas del oeste, en la cual en las películas del oeste los que iban con sombrero blanco eran los buenos, los que iban con sombrero negro eran los malos, ¿vale? Así que esa buen apunte, ¿vale? Que lo tenemos ahí. Venga, pasando a hablar de hacking ético, después de que ya tenemos un poco situada la ciberseguridad y la importancia de la ciberseguridad en el mapa, vamos a hablar brevemente del hacking ético, ¿vale? El hacking ético voy a pasar directamente a hablar de las fases
Aunque es verdad que el hacking ético se podría contemplar como un proyecto en el cual se va a evaluar la seguridad de una empresa y que dentro de esa evaluación pues, se llega a un acuerdo con la empresa de qué partes se quieren evaluar. Una de las cosas más comunes es que cuando se refiere a, oye, vamos a hacer una auditoría de seguridad, se sigan esta serie de pasos que básicamente según donde aparezcan, a veces aparece en una fase de 6 pasos, 7 pasos. Aquí, por ejemplo, al final del todo faltaría una muy importante, que es la parte del informe, en el cual pues, se le entrega a la empresa un informe con todo detallado. Pero bueno, vamos a situarlo aquí un poco de manera general, en el cual la primera parte sería el reconocimiento, o también conocido como footprinting, que tendríamos varias modalidades, modalidad pasiva, modalidad activa, el escaneo, que también es la conocida como fingerprinting y es en la cual nosotros nos vamos a centrar y vamos a ver en qué consiste, tanto activo como pasivo. Luego la fase de explotación o la fase de obtención de acceso, que es cuando se intenta de alguna manera en el fingerprinting se habrán obtenido una serie de posibles vulnerabilidades que se puedan explotar y se intenta obtener el acceso, pues distintos tipos de explotación, como explotación directa, explotación en el lado del cliente o explotación local, una vez que se está dentro de la máquina. Mantenimiento del acceso con la tarea de posexplotación, en la cual se intentan elevar los privilegios y también fases como, por ejemplo, la persistencia o la extracción de credenciales. Y por último, también el borrado de huellas, es decir, la limpieza de evidencias. Vale, así podéis ver un poco esos pasos que puede tener una auditoría de seguridad. Centrándonos ya en la parte del fingerprinting, he dicho que hay dos tipos, el activo y el pasivo, y lo más común o lo más normal es hacerlo de tipo activo. ¿Qué es el fingerprinting y cómo son estos tipos? Bueno, básicamente el fingerprinting hace mención, ya sabéis que el fingerprinting es como la huella dactilar, y básicamente lo que quiere decir es que cada máquina tiene su propia huella dactilar, es decir, tiene sus puertos abiertos porque está ejecutando distintos servicios o están sirviendo de alguna manera, están sirviendo algo al resto de máquinas de la red. Entonces, lo que se hace en la fase de fingerprinting es recopilar esa información sobre un objetivo basado en su huella digital. Por eso tenemos dos tipos, tendríamos el activo o el pasivo, que básicamente la diferencia es si generamos tráfico hacia el sistema Explorar o si por el contrario no generamos tráfico. La manera sería, si es pasivo, pues vamos a utilizar el tráfico de red, vamos a ver vamos a analizar ese tráfico para identificar a la máquina y sabiendo un poco a qué servicio se está consultando, por ejemplo, pues intentar ver qué es lo que se obtiene. Obviamente esto es una técnica más lenta, hay que tener paciencia, hay que analizar esa parte del sniffing que se está haciendo. Y por otro lado tendríamos el activo, que es el de las pruebas que vamos a hacer ahora para que las veáis, y simplemente es que generamos tráfico hacia ese sistema Explorar y en base a las respuestas que nos da esa máquina, que es lo que vamos a hacer, pues vamos sacando esa información. ¿Qué herramientas se utilizan para hacer esto? ¿Vale? Herramientas que vamos a utilizar en este webinar. Por lo menos voy a contar 3 y 2 de ellas sí que las vamos a utilizar. Lo primero es Wireshark. Wireshark es que empezó hace muchos años siendo EdReal y ha ido evolucionando, es una herramienta open source, es decir, que el código está disponible bajo licencia GPL, es gratuito, es multiplataforma, es decir, se puede ejecutar en Windows, en Mac y en Linux, y es un analizador de paquetes. Cuando nosotros estamos o bien accediendo a un servidor, accediendo a Facebook, accediendo a Twitter, o incluso esta transmisión que estamos haciendo ahora mismo, es un envío de paquetes. En este caso, como es un stream de vídeo, pues estaremos lanzando paquetes UDP, pero cuando estamos haciendo una conexión a Twitter o a cualquier página web, estamos utilizando el encapsulamiento TCP. ¿Vale? De hecho, esto quizás os suene que nosotros actualmente trabajamos en la capa o en el modelo TCP/IP. ¿Vale? Pues esto, Wireshark lo que permite es ver cada uno de esas capas en las cuales se conforma el modelo TCP/IP
y poder hacer a nivel de paquete, ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Así que podemos capturar en tiempo real, podemos guardarlo y posteriormente podemos realizar un análisis offline de esos datos que nos hemos llevado. Esto nos va a servir ahora para ver que la herramienta siguiente que vamos a ver, que es por ejemplo Nmap, que es un escáner de puertos, que no es magia lo que hace, es decir, nosotros no sabemos si un puerto está abierto o cerrado por arte de magia, o sea, lo sabemos porque estamos generando un tráfico concreto hacia una máquina y nos va a devolver respuestas, y en base a eso pues, podemos saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Así que esto es Wireshark, es una herramienta con interfaz gráfica, aunque también la hay sin interfaz gráfica, pero obviamente es más compleja, pero como podéis ver, y vamos a ver ahora cuando lo abramos, pues tenemos ahí distintos paquetes que han ido pasando. Aquí se está generando tráfico desde por ejemplo, desde la dirección IP 192, estoy en el número 19, ¿vale? El primero de todo, del 192, 168, 149, se está generando tráfico hacia el destino 40, 101, 92, 178 del protocolo TCP, longitud del paquete y la información que se manda en el paquete, ¿vale? Pues bueno, tenemos que tener conocimientos de tratamiento de paquetes para saber qué es lo que está pasando, pero conocemos la herramienta, ¿vale? Por lo menos la visualizamos. Siguiente herramienta, Nmap. Nmap, que es el escáner más famoso, por supuesto que no es el único, hay muchas más herramientas que hacen esto, y lo principal es un escáner de puertos, ¿vale? De hecho, Nmap es Network Mapper o mapa de la red, y lo que nos permite hacer es, aparte de analizar puertos, pues, bueno, o analizar la red en el sentido de que podemos hacer, por ejemplo, un descubrimiento de host, es decir, yo aquí ahora mismo estoy en una red o estoy en una empresa y estoy en la red de la empresa, mi máquina tiene una dirección IP, pero ¿cuántas máquinas más están conectadas? ¿A cuántas máquinas tengo ya acceso? A lo mejor hay una impresora compartida en red que va a tener su propia dirección IP y voy a poder acceder, y si esa impresora pues tiene algún servicio en ejecución, le voy a poder mandar el servicio de impresión desde aquí, sin necesidad de que yo conecte esa impresora por USB, ¿no? Sino que es una impresora que está en red y puedo utilizar. Pero es que a lo mejor también tenemos un servidor de correo, o tenemos un servidor con un VPN activado. Bueno, podemos tener varias máquinas en la red, ¿no? Y Nmap lo que nos hace es detectarlas, ¿vale? Detectar hosts, detectar puertos, detectar versiones, que esto es que básicamente cuando nosotros tenemos un puerto abierto, ese puerto abierto puede estar, o sea, detrás de ese puerto abierto va a haber algo. Va a haber algo que es, yo creo que de lo más básico, porque al final, si estamos acostumbrados a trabajar con un ordenador o con un navegador de Internet, cuando hacemos una petición a cualquier página web, lo normal es que eso vaya al puerto 80. Nosotros no sabemos a qué puerto va, pero va al puerto 80, ¿vale? El protocolo HTTP por defecto. Bueno, pues detrás de ese servidor pues puede haber un servidor muy común, como podría ser un Apache o un servidor de un Windows Server, o podría haber un Nginx, o podría haber otra serie de servidores que hoy en día se utilizan basados en JavaScript, o basados en Python, o basados en Ruby, o basados en Java, ¿vale? Tenemos un montón de ellos que todos podrían utilizar ese puerto 80, sin embargo, tendremos distintas versiones. También podemos detectar el sistema operativo de la máquina. Tiene una parte muy importante que es NSE, que es Nmap Scripting Engine, que con esto lo que conseguimos es intentar buscar algunas vulnerabilidades. Y bueno, por supuesto, esta herramienta dispone de una interfaz gráfica que nosotros no vamos a utilizar, lo vamos a ver por comandos, pero para que veáis, a mano derecha tengo un ejemplo de una versión un poco antigua de Zenmap, pero que nos está representando que se ha hecho un escaneo en este caso un dominio, ¿vale? Detrás del dominio habrá una máquina y nos dice qué puertos tiene abiertos o cuáles tiene cerrados. En este caso el 22 está abierto, el 53 está abierto y el 80 está abierto. Y podemos detectar, pues, por ejemplo, que se trata de una máquina Linux 2.6.x. Que sepáis que esta herramienta también es open source y que tiene una licencia GPL v2. Y además, Nmap tiene un libro oficial del cual por lo menos
gran parte de ese libro, casi la mitad, está disponible de manera gratuita en su propia página web, de manera online, ¿vale? Que es nmap.org. Nmap se ha hecho muy famoso y que sepáis que aparece, por ejemplo, en películas como, por ejemplo, Matrix. Y bueno, hay un montón de películas más donde se ha utilizado. También tienen en la web de Nmap un apartado donde dicen dónde se ha utilizado, de que al final es la herramienta más conocida para realizar esta serie de tareas, ¿vale? Y aquí lo vemos en Matrix cómo se está utilizando para evaluar, ¿no? En este caso vemos que está abierto el puerto 22, que corresponde al servicio de SSH, para tomar ese control remoto. Y por último, el del que quiero hablar, que ya es un poco más avanzado, es Nessus, que sería una especie de Nmap con superpoderes. ¿Por qué? Porque ese versionado que va a encontrar, es decir, cuando sabe qué versión concreta se encuentra, lo que va a hacer va a ser intentar buscar fallos que ya se conocen, ¿vale? Así que bueno, es una herramienta más grande, tiene un sistema de plugins incorporado, permite indicar la autenticación para que ella busque también dentro de la máquina vulnerabilidades, te genera un informe, ¿vale? El informe a este estilo, veis que nos identifica qué vulnerabilidades tenemos, qué puertos están abiertos, bueno, al final, como digo, es un Nmap, pero bastante mejorado. Bien, pues ya que hemos visto un poco las herramientas, vamos a ver los tipos de escaneo y los vamos a poner en funcionamiento, ¿vale? Los vamos a ver de una manera rápida, ¿vale? Para que se entienda. Fijaos que esto puede ser un posible entorno en la cual nosotros tenemos un rol de una máquina atacante con la dirección IP 172.16.048. ¿Qué pasa? Que nosotros tendremos acceso a conocer varias máquinas que estén dentro de ese mismo segmento de red. Como podemos ver, un Windows Server arriba, un Windows 7, un Windows 10, pues con distintos roles, como puede ser un rol de servidor, un rol de empleado, etc. Y además, pues vemos que hay una máquina Ubuntu que está en otro segmento de red y que la máquina con Windows 10 tiene dos tarjetas de red, de tal manera que está en una red con el resto de máquinas, pero también ve ese servidor aparte, ¿vale? Entonces, pues esto podría ser un entorno y el fingerprinting lo que pretende es identificar, oye, pues es que el Windows Server se encuentra, bueno, lo primero es que no sabemos qué máquinas hay y el fingerprinting se encargará de decir, oye, tenemos estas tres máquinas. Digo tres porque la Ubuntu, que es la que está arriba a la derecha, no la veríamos porque no está dentro de nosotros. Entonces veríamos, oye, hay tres máquinas con las IPs, voy a hablar de la última IP, la .8, la .12 y la .16. Y luego, analizando un poco más a fondo esas IPs, nos damos cuenta de que tenemos un Windows Server con el puerto 22, 129 y 445 abiertos, la Windows 7 con el 139, 445 y el 8080, y el Windows 10 con el 21, el 139 y el 445, ¿vale? Por ejemplo, esto podría ser un posible entorno. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a distinguir dos tipos de escaneo, el descubrimiento de la red y el descubrimiento de la máquina. A nivel de descubrimiento de red, ¿cómo veríamos esas redes? Pues o bien haciendo un ping, ¿vale? Mandando simplemente una petición para ver si nos responde la máquina, y sino también consultando la tabla de ARP, ¿vale? Del protocolo de resolución de direcciones, ¿vale? No vamos a entrar tan a ese nivel, pero que sepáis que tenemos una serie de opciones para el descubrimiento de la red. Por otro lado, ya sí que vemos el descubrimiento de la máquina con escaneos conocidos como TCP-SYN, TCP-Connect, UDP, TCP-FIN, TCP-Null, Christmas, el escaneo ACK. Cada uno tiene, o el escaneo tipo IDLE o zombie, ¿vale? Cada uno tiene su forma, bueno, aparte de su forma o su comando de lanzarse, pero su forma de actuar. Por ejemplo, el TCP-SYN o el TCP-Connect nos va a evaluar si un puerto está abierto o no. O también puede detectar, si no obtenemos respuesta, podríamos detectar que está siendo filtrado. Pero, por ejemplo, para eso es mejor utilizar un escaneo tipo TCP-ACK, que en este caso es un escaneo pensado para evaluar si existe algún firewall
delante de la máquina o no. No vamos a evaluar con ACK si el puerto está abierto o cerrado, pero sí podemos evaluar si hay algún tipo de filtración delante. Así que, como veis, y por supuesto, por ejemplo, hay otros que se utilizan menos, como puede ser el fin, el null y el Christmas, no se suelen utilizar, al igual que el zombie, que es un poco más complejo. Mirad, para que pensemos y para que sepamos en qué consiste saber si un puerto está abierto o no, y esto lo vamos a ver ahora con Wireshark, tenemos que saber cómo se establece una conexión. Y es que una conexión, cuando nos vamos, por ejemplo, al puerto 80, ¿vale? Vamos a volver al 80, se hace lo que se denomina la negociación en 3 pasos, que básicamente es el cliente, o en este caso nuestro navegador de Internet, lanza un paquete tipo SYN para iniciar la sincronización y si está todo bien, el servidor nos responderá con un SYN más ACK, ¿vale? Realmente el ACK nos confirma que se ha recibido el SYN y nos manda también una sincronización por parte del servidor. El cliente, cuando recibe el SYN más ACK, responde con un ACK de he conseguido o he recibido tu paquete de sincronización y ahora ya sí empezamos a transmitir la información que haga, ¿vale? Pero ese es el comienzo de una conexión. Pues esto es lo que utiliza, por ejemplo, Nmap para evaluar los puertos abiertos o cerrados. Pues mirad, si hablamos, por ejemplo, del escaneo, el tipo SYN, que es el, como he comentado, era el que tenía el primero y es el más común, ¿cómo podemos saber si un puerto está abierto, cerrado o suponer que está filtrado? Porque si nos responde en la primera imagen, tenemos, oye, voy a mandar un paquete SYN al puerto 22 y me está respondiendo con un SYN ACK, es decir, la máquina víctima, en este caso la que estamos escaneando, me está diciendo, oye, SYN ACK, ¿vale? O sea, he recibido tu petición de SYN, te la confirmo, te mando mi sincronización. Estoy abierto, ¿vale? Ese es un caso de estoy abierto. ¿Qué pasa? Que el atacante va a decidir RST, ¿vale? Va a mandar un flag RST, va a hacer un reset de la conexión, como diciendo, vale, no quiero nada, ¿vale? Yo ya tengo mi información, ya sé que el puerto 22 está abierto, no quiero nada más, ¿vale? No termino esa conexión. Luego, por ejemplo, en caso contrario, en el caso de que estuviera cerrado, vemos que el atacante pregunta por el puerto 113 y como la máquina, ese puerto está cerrado, responde con un RST. ¿Vale? No responde con un ACK, con un SYN ACK, porque no quiere iniciar la conexión, porque no hay nada. Entonces mando un RST, sabemos que está cerrado. ¿Qué pasa si no tenemos ningún tipo de respuesta cuando hacemos una petición por ese puerto? ¿Vale? Que volvemos a intentar y cuando no obtenemos nada, puede ser que se trate de que ese puerto está siendo filtrado, ¿vale? Por algún mecanismo que esté delante de esa máquina, como puede ser un firewall. En el caso de TCP/Connect es muy parecido, lo único que en este caso sí que se completa la conexión. Y bueno, realmente la diferencia es un poco compleja de explicar en el sentido de que se utiliza cuando lo va a utilizar un usuario que no tenga privilegios, ¿vale? Cuando es un usuario que no tiene privilegios, existe el Connect, por así decirlo, que nos permite empezar una conexión y luego mandar un reset. Entonces, como sí que podemos iniciar una conexión sin necesidad de ser un usuario privilegiado, es más sencillo de hacer. Entonces vemos que termina, realmente sí que llega a terminar ese saludo que he comentado antes, SYN, si está abierto me va a responder con un SYN ACK, si está cerrado me responde con un RST como hemos visto antes. Sin embargo, en este caso, el atacante va a responder con un ACK, debería empezar ahí a transmitir datos, pero acto seguido la víctima, el atacante manda un RST y mata la conexión, ¿vale? Es decir, tenemos un envío de paquete justamente antes del RST y bueno, es otra opción. En este caso esto mete más ruido. Obviamente si se tiene bien configurado un detector de intrusos, pues se captará en ambos casos, pero bueno, este mete un poco más de ruido y por tanto es menos aconsejable. Y por último, bueno, tengo este también para comentar y el zombie sería ya el último, pero bueno, el null scan no manda ningún flag activo, el fin scan manda el flag fin activo y el Christmas manda, se denomina así porque parece un árbol de Navidad, porque si vemos la posición en la cual están esas flags dentro de un paquete, es intermitente, es como si fuese 101001, vale, entonces es como, bueno, se denominó así a este escaneo, que al final es mandar los flags fin
PSH y URG. Y esto básicamente lo que nos dice es que si no recibimos ninguna respuesta, el puerto podría estar abierto o filtrado, no lo vamos a saber. Si recibimos un RST, sabemos que está cerrado, y si recibimos algún tipo de error, está filtrado. Es decir, no sabemos si el puerto está abierto o cerrado, sino que podemos evaluar si está filtrado o no, ¿vale? Similar al ACK, que el ACK es como este, lo único que manda un ACK. ¿Qué pasa? Que al mandar un ACK sin un SYN primero, que es como se inicia una comunicación, pues nos responderá con un RST o no nos responderá, ¿vale? Si no nos responde estará filtrado. Por último, quiero hablar del tipo zombie y hacemos la demostración de los primeros y lo vamos a ver con Wireshark. Y es que en este caso utilizamos una máquina para hacer la petición, pero realmente el funcionamiento es el mismo. Es decir, lo que queremos ver es si la máquina ha respondido o no ha respondido. Para eso, para que esto funcione, esto es un entorno ideal, por así decirlo, porque para que esto funcione tiene que ser una máquina que no tenga mucho tráfico. ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro que es el IP-ID, que en el primer paso estamos viendo que ese IP-ID se corresponde con el 31.337. Es decir, nosotros estamos tomando una máquina intermedia, como es una impresora, y le hacemos un SYN ACK, ¿vale? Y le hacemos un intento de conexión y la máquina nos responde con un RST, pero vemos ese IP-ID. Acto seguido, vamos a mandar una petición de parte de la impresora a la máquina que queremos escanear, esto pues haciendo técnicas, por ejemplo, de suplantación de la IP. Realmente el que manda la petición es la máquina atacante, pero la manda de parte de la impresora, de tal manera que la máquina víctima va a responder a la impresora. La impresora no va a saber qué le están diciendo, pero ese IP-ID se ha incrementado, de tal manera que luego nosotros, como atacantes, vamos a volver a hacer esa petición que hemos hecho al principio y vamos a comparar. De tal manera que si el IP-ID ha sido incrementado por 2, el puerto está abierto. ¿Qué pasa si el puerto está cerrado? Vemos que el primer caso es el mismo, pero claro, cuando la máquina responde que el puerto está cerrado, manda un RST y la impresora no responde. Cuando nosotros volvemos a hacer la petición, el IP-ID solamente se ha incrementado por 1. Y de la misma manera pasaría si está filtrado, que directamente al estar filtrado nuestro paquete no estaría llegando a la máquina víctima y por tanto la máquina víctima nunca estaría respondiendo a la impresora. Y entonces, de tal manera que ese IP-ID no va a incrementarse, ¿vale? Por esa respuesta, sino se va a incrementar cuando la máquina atacante vuelva a preguntar. Como veis, este escaneo es un poco más complejo. Es lo mismo que hemos visto antes, está basado en el tipo SYN primero que hemos visto. Si está abierto, me va a responder. Si no está abierto, me va a responder con un RST, ¿vale? Pues teniendo esto un poco en mente, pero con una máquina intermedia. Por eso se llama zombie. Y ahora vamos a ver esto, vamos a echar un vistazo a esto de manera práctica. Y ahora después, pues nada, nos vamos al turno de preguntas, ¿vale? Por si queréis comentar algo. Vale, pues tengo por aquí esta máquina con Kali Linux, en el cual, pues, Kali Linux es una distribución que ya tiene un montón de herramientas necesarias para poder trabajar en el ámbito de la ciberseguridad, pues entre ellas Nmap y Wireshark ya la tiene. Fijaos que Nmap tiene un menú de ayuda y este menú de ayuda está bastante bien segmentado, ¿vale? Porque nos dice un poco cómo se utiliza este comando, aparte de que podríamos utilizar la GUI, pero nos dice cómo se utiliza este comando y cuáles son estas... ¿Qué tenemos que indicar? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos que indicar la víctima, pues ¿de qué manera podemos indicar la víctima? Podemos indicar un dominio, podemos indicar una red, un conjunto de redes, etcétera. Incluso podríamos definir un fichero desde donde se carguen la víctima, ¿vale? Que nosotros queremos definir, o un conjunto de víctimas. Luego tendríamos un apartado para el descubrimiento de host, con los comandos, con los tipos de escaneo que os he comentado, ¿vale? Con un escaneo tipo ping, tipo list, etcétera. Las técnicas de escaneo que también he comentado, pues el TCP-SYN, TCP-Connect, TCP-ACK,
Incluso por aquí también está el null, el fin, el Christmas, escaneos UDP. A todo lo que hemos visto ahora son puertos TCP, pero también lo tenemos para puertos UDP o el escaneo tipo zombie. Luego tenemos incluso aquí, pues nada, cómo se especifican los puertos, cómo podríamos detectar la versión, etcétera, etcétera, ¿vale? Sabemos que la ayuda está bastante bien segmentada. Lo que voy a hacer es escanear la red. Yo estoy en la red 172.16.143.130, si no me equivoco, esta es la dirección que tiene esta máquina, y quiero escanear el segmento de red que va desde la punto 0 hasta la punto 255. Y para ver cómo está pasando aquí por detrás, vamos a abrir el Wireshark. Ahora aquí tenemos esa herramienta, este analizador de protocolos de red. Y sobre esta interfaz, que es mi interfaz de red, ¿vale? Podéis ver aquí, ¿no? Que es la punto 30. Lo vamos a poner, ahora claro, todo el tráfico de red que esté generando esta tarjeta va a empezar a pasar por ahí. Y vamos a lanzar este escaneo, ¿vale? Veis que aquí ya se está empezando a generar tráfico. Y aquí al final del todo nos aparecerá las máquinas, ¿vale? Que tenemos en esa red. ¿Vale? ¿Veis aquí en el fondo que Wireshark sigue funcionando? ¿Vale? Y ahora cuando termine, vamos a ver si termina, nos debería salir. Yo creo que es mi dirección IP, ¿no? 172. No, esta no es mi dirección. Es la 172.16.114. Vale, vamos a ver ahora. Vale, ahora sí, ya se me hacía que estaba tardando bastante. Vale, veis que aquí pues, me saca, por supuesto, mi dirección e incluso pues, me saca la otra dirección que ha detectado. Vale, aquí vemos todo ese envío que se está haciendo. Vemos que ha utilizado el protocolo ARP para encontrar las máquinas que están, pero bueno, con este no voy a entrar con el descubrimiento de host, sino porque el que me interesa que veamos es el escaneo tipo SIM, ¿vale? Fijaos que yo quiero averiguar los puertos abiertos o cerrados de la máquina 131 y el escaneo tipo SIM que se hace así. Es decir, yo quiero hacer nmap menos ss, escaneo tipo SIM, a esta dirección IP. ¿Qué pasa? Que ahora mismo yo estoy con el usuario Kali y soy un usuario sin privilegio. Fijaos que lo que sí que podría hacer es lanzar el TCP/Connect, que como os he dicho antes, está constituido de otra manera, hace la conexión completa y por tanto funciona sin privilegios, ¿vale? Por eso mismo aquí me sale y vamos a ver que si yo lanzo este comando con privilegios, también me va a funcionar. Lo voy a capturar. ¿Vale? Me pide la contraseña. Lo voy a capturar y ahora lo analizamos. Vale, aquí en Wireshark vamos a pararlo. Ya hemos hecho nuestra captura de paquetes. Y vemos que esta máquina es una máquina vulnerable y que tengo un montón de puertos abiertos, ¿vale? Así que me voy a ir a buscar uno concreto, que es este del FTP. Vale, es el puerto de destino. Voy a aplicar un filtro, hemos dicho al puerto 21. Vale, ¿qué ha pasado aquí? Fijaos, hemos dicho que el puerto 21 está abierto, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Nmap, que el puerto 21 está abierto. Pues fijaos que aquí en Wireshark vemos cómo hemos mandado un paquete tipo SYN. Aquí se ve, ¿no? A mano derecha. De hecho, si nos venimos aquí, ¿vale? Vemos el flag que está activado, todo está en 0 y el flag tipo SYN está activado. Entonces, si está abierto, tendremos que recibir
un sin ACK. Y lo vemos justamente aquí. Vemos como aquí la fuente es la 130, que es mi máquina atacante, y va con destino la 131 al puerto 21. ¿Vale? Nosotros nos estamos intentando conectar al puerto 21 y vemos que nos ha respondido con un sin ACK y acto seguido nosotros no terminamos, no mandamos un ACK, sino que hemos mandado un RST. Ya sabemos que está abierto o cerrado, reseteo la conexión, ¿vale? Pues así, con el resto de puertos que nos hayan dado que está abierto, aquí por ejemplo vemos la respuesta de la 131 a la 130, nos está respondiendo el puerto 80, al igual que por ejemplo el 110 nos está respondiendo con un DRST, porque el 110, el puerto de 110 está cerrado. Para que veáis la diferencia, quiero hacer esto mismo con el que hemos hecho antes. Vamos a ver que aquí sí que hay un envío más cuando hablamos de la transmisión, ¿vale? Y vemos que sí que la llega a cerrar, ¿vale? Aquí tenemos el 80, vamos a buscar, no, por IP destino no, vamos a buscar bueno, vamos a buscar el puerto, sí, el puerto 80 nos vale. Fijaos que hemos hecho dos peticiones o hemos preguntado dos veces al puerto 80. Veis aquí esta línea, ¿vale? O sea, tenemos que analizar realmente los tres primeros paquetes y vemos cómo sí que hemos devuelto un ACK. Voy a limpiar esto un poco así para que se vea mejor. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Veis que hemos hecho sin ACK, ACK, hemos recibido esa respuesta y respondemos con un ACK y por último reseteamos la conexión, ¿vale? No sé si se ve claramente la diferencia, ¿no? De que antes no teníamos este paquete extra y que ahora sí que le tenemos, ¿vale? Vemos cómo ha funcionado, ¿vale? ¿Cuál es esa diferencia? Por último, para la parte de las versiones, fijaos que aquí ahora mismo no sabemos qué hay detrás de cada uno de estos puertos. Pues voy a utilizar un escaneo para sacar la versión. Vamos también a ver qué está pasando. Y vamos a ver cómo aquí sí que empieza, cómo captura por lo menos el banner de la aplicación y luego ya mata, después de un intercambio de paquetes, mata la conexión. Vale, este escaneo sí que tarda un poquito más. Y si nos fijamos en la diferencia, aquí teníamos y nos decía, oye, que el FTP está abierto, que el SSH está abierto, que el Telnet está abierto, el SMTP está abierto, etcétera, etcétera, pero ahora nos dice qué versión tenemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una versión de un software de FTP que se llama VSFTPD 234. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que se trata de esta versión? Pues fijaos, vamos a parar esto. Vamos a hacer lo mismo, quiero que el puerto destino muestra el puerto destino 21 y vamos a ver qué ha pasado por aquí. Vale, en este no lo ha hecho el intercambio. No me está sacando el intercambio. No, le voy a volver a capturar. Bueno, a ver si me lo saca ahora. Vale, porque aquí se veía.
por aquí tenemos que encontrar, buscando, ¿vale? Tenemos que encontrar este. Aquí sí lo encontramos, ¿vale? Vale, fijaos que aquí si veis, vemos que se ha hecho un intercambio de paquetes y vemos que se ha producido una respuesta y en esa respuesta se estaba dando el banner. Voy a parar esto ya. Fijaos que se ha hecho un sin ACK, ACK. La máquina 131 ha respondido con el banner haciendo uso del protocolo FTP, ¿vale? Que ya lo ha analizado Wireshark. Y bueno, vemos cómo se hace un intercambio de mensajes hasta que finalmente nuestra máquina manda un RST, ¿vale? Pero vemos de nuevo, ¿no? Cómo tenemos una serie de respuestas, entre ellas ese banner que nos permite, pues cuando nosotros nos intentamos conectar a este FTP, nos va a devolver el banner con la versión que tiene, al igual que si estamos navegando por internet, podemos también forzar de alguna manera a generar un código de error y poder ver el banner del servidor web, ¿vale? Para eso pues también existen distintas técnicas dependiendo del protocolo, pero creo que con esto nos hacemos un poco la idea, lo primero, de en qué consiste el fingerprinting, y además de eso hemos visto con respecto a herramientas Wireshark como analizador de protocolos, analizador de paquetes y por supuesto Nmap como esa herramienta o el rey, por así decirlo, de los escaneos, ¿vale? De los escaneos de puertos. Vale, pues hasta aquí esta sesión. Voy a poner ahora sí el chat para dudas. No sé si me he saltado algo o alguna pregunta importante que hayáis podido hacer. O por supuesto, pues nada, cualquier duda o pregunta que tengáis, pues podéis comentarla. Vale, Dairon dice, muy buen webinar. Vale, Edgar, una pregunta. Por aquí tenemos una pregunta. Entre los comandos nmap -ss y -st, ¿cuál es el que menos ruido genera? Vale, esto es interesante, ¿vale? Es una pregunta interesante. SS y ST, SS era el tipo SIM y ST es el TCP Connect. El TCP Connect finaliza la conexión. Entonces, como está mandando un paquete más y cuando hacemos un escaneo de puertos, lanzamos a muchos puertos, dependiendo de los que queramos analizar, obviamente genera más ruido, ¿vale? El ST está generando más ruido. Recomendable utilizar el SS. ¿Más dudas que tengamos? Vale, si no, en principio, si no hay... sí, aquí tenemos otra. En ciberseguridad podríamos decir que es el atacante quien más ha dado la pauta en qué especializarnos para defendernos. Sí, es una buena reflexión, ¿no? Al final se dice que para aprender a defendernos hay que saber atacar, ¿no? De hecho, todas esas técnicas o cuando se están haciendo pruebas de intentar acceder a un sistema es precisamente para saber si el sistema se ha defendido bien y si no, para saber de qué manera ataca un atacante y obviamente aplicar una medida acorde para defenderse. Así que es una buena reflexión, que al final hay que saber atacar para saber defenderse. Miguel dice, Wireshark entonces se puede utilizar para ver la información de alguien conectado a tu red. Sí y no. A ver, Wireshark es un sniffer a nivel de protocolo de red, pero tú solamente vas a poder ver el tráfico que está generando tu máquina hacia otra máquina o hacia el router, pero tú no vas a ver el tráfico que hay de otra máquina hacia Internet. Otra cosa es que hagas algún tipo de ataque, como el conocido hombre en el medio, el man in the middle, que de esa manera te pones, hay una máquina atacante que se pone en el medio de la comunicación y ahí con Wireshark obviamente es el intercambio de mensajes, ¿vale? Pero con Wireshark por defecto, como lo hemos lanzado, simplemente estábamos analizando
lo que estaba generando o lo que estaba pasando con nuestra interfaz de red. En este caso, como le estaba haciendo un escaneo a una máquina de mi red, veía ese intercambio de mensajes con mi máquina, o si me conecto a alguna página web, veré que doy un salto al router y que el router pues me responde y demás, pero no vería el tráfico de otros usuarios. Vale, plataformas para aprender hacking, bueno, tenéis un montón, que, pues el tipo TryHackMe, ¿no? Y Hack the Box y demás, que están bastante de moda ahora, y bueno, pues de ese estilo hay muchas, y si no, también hay páginas donde hay máquinas virtuales que están preparadas con vulnerabilidades, como la que yo he utilizado, que es Metasploitable 2, y son máquinas preparadas para jugar con ellas, porque nos montamos un entorno aislado en nuestro ordenador, y podemos jugar con ellas tranquilamente. Vale, Carlos Rodríguez dice, un Snort, entiendo, puede hacer un escaneo del mapa, entiendo. Efectivamente, según cómo esté configurado Snort es un detector o un detector de intrusos, ¿vale? Para ponerlos en contexto, y básicamente analiza tráfico anómalo en la red. Entonces, por supuesto, también hay técnicas para poder hacer un escaneo que en vez de que sea tan seguido, pues esté más espaciado en el tiempo, de tal manera que sea un tráfico más normal, ¿vale? Y poder evitar detectores de intrusos. José Antonio dice, ¿cómo saber si hay un firewall detrás? Con un firewall detrás, pues como hemos visto, ejemplos de escaneos como el Null, el FIN, el Christmas, o el más conocido para trabajar, para saber si hay un firewall, o es decir, para ver si se está filtrando, el escaneo TCP-ACK. Edgar Huesca dice, ¿ese último escaneo es el que se denomina banner grabbing? Eso es lo que hemos hecho ha sido una manera, hemos utilizado técnicas para obtener el banner grabbing, también por definir esto para todos. Banner grabbing es cuando estamos obteniendo el banner de la aplicación, por eso cuando nos hemos intentado o cuando se ha hecho un intercambio de mensajes para conectarse al FTP, se ha respondido con el banner, como con el inicio, como la bienvenida al FTP, y nos aparecía el nombre, y gracias a ese nombre podemos ya empezar a buscar vulnerabilidades porque hemos obtenido el banner, sabemos qué versión tiene. Vale, y por último, pues tenemos otra, el modo promiscuo de las tarjetas. A ver, el modo promiscuo es más con tema de tarjetas inalámbricas, ¿vale? Así que aquí en principio no lo metería. ¿Y los sistemas tienen capacidad para detectar los escaneos con EMA? Pues entiendo que será igual que Snort, ¿vale? Y los IDS y los IPS. Entiendo que dependiendo de qué reglas estén, ¿vale? Para capturar, digamos, el tráfico anómalo, un conjunto de reglas, que es en lo que se basan, pues también sería posible, entiendo, ¿vale? Pues dependiendo de la configuración, detectar estos escaneos. El ethical hacker abarca distintas ramas. Bueno, ahí entraríamos más a definir, no sé a qué son o a qué te refieres con la parte de las ramas, si es a los pasos que también hemos comentado a mitad en este caso, a mitad de la presentación, teníamos un espacio destinado y bueno, al final es verdad que es bastante complejo, ¿vale? Así que eso lo dejo para más adelante porque es verdad que es un tema amplio. Vale, pues nada, en definitiva esta era la sesión, espero que haya resultado interesante y nada, que muchas gracias.